Vamos a ver la parte número 3. Estamos viendo, aprendiendo a hacer la iglesia, y hoy vamos a ver una iglesia ordenada. Dios obra en la concertación. Y antes de meternos de lleno a nuestro estudio, déjame hacerte rápido un resumen de lo que hemos visto para que nos pongamos en lo que estamos. Estamos aprendiendo a hacer la iglesia. Sin duda, nosotros no sabemos cómo hacer la iglesia. Antes de entender que la iglesia somos tú y yo, quizá por muchos años estuvimos asistiendo a la iglesia o creíamos que asistíamos a un lugar que era la iglesia. Y todo el edificio, esas construcciones, pensábamos que era la iglesia. Y no teníamos idea de que la iglesia éramos nosotros. No creo que esté mal dicho voy a la iglesia, porque claro que me voy a reunir con la iglesia que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Quizá en algún momento fue bien pensado esto, pero cuando lo tergiversamos y pensábamos que la iglesia es el edificio, es donde estamos completamente equivocados, ¿no? Vamos a la iglesia porque la iglesia somos cada uno de nosotros, y llegamos a la iglesia y somos tú y yo. A partir de aquí, mi hermano, es cuando todo hace un clic, cuando todo da cierta lógica, cuando todo es un poco más claro, porque entonces el Señor me dice, tú eres la iglesia. Y cuando yo entiendo que soy la iglesia, hay una responsabilidad. Sí, es un privilegio que el Señor me haya permitido ser la iglesia, pero también tengo una responsabilidad. Ahora voy a actuar conforme a esto, ¿no? Y lo vamos a ver ahorita, que vamos a actuar dignamente, camina dignamente. Ahora entiendo que soy la iglesia y tengo que caminar en base a eso. Antes no lo entendía, y lo primero que el Señor nos enseñó a partir de que somos la iglesia es, número 1, depende de mí, depende de mi palabra. Así que lo primero que entiendo cuando yo sé que soy la iglesia, digo, ay Señor, gracias, ahora sí, yo soy bien capaz, ¿no? Voy a depender de mis capacidades, voy a depender de mi nombre, me has hecho bien talento. No, el Señor me dice, aguas, lo primero que tienes que entender, eres la iglesia, pero vas a depender de mí. Una iglesia dependiente, ¿dependiente de qué? Del Señor y de su palabra, de la palabra de su gracia, porque la palabra es la que tiene poder para sobreedificarnos y daros herencia, ¿no? Con todos los santificados es lo que tiene poder la palabra. Y es lo primero que aprendimos, a ser una iglesia dependiente de Dios, de su palabra, reposar en el Señor y en su palabra. Lo segundo que aprendimos es, la semana pasada veíamos una iglesia unánime. Ahora que yo entiendo que lo primero que tengo que hacer es depender de Dios, volteo y veo que no nada más yo soy la iglesia, sino que cada uno de nosotros y cada uno de los que están atrás de la transmisión es la iglesia. Y entonces el Señor nos lleva a ser una iglesia unánime. Aprendíamos que esta palabra unánime es una palabra que quiere decir una misma forma de pensar. Y la semana pasada vimos también cómo pudimos o cómo podemos nosotros como iglesia tener una misma forma de pensar siendo tan diferentes, porque somos muy distintos unos de otros. Hablábamos que también la iglesia del libro de los Hechos eran gente diferente, completamente de extractos sociales completamente diferentes. Algunos eran médicos, otros eran doctores, otros eran ingenieros, otros eran pescadores, etcétera, de muchos niveles socioeconómicos quizá diferentes, pero aún en eso, en tanta diferencia, pudieron tener una misma forma de pensar. Y lo mismo tiene que pasar con nosotros, o lo mismo pasa con nosotros. Siendo tan diferentes los unos de los otros, hay algo que nos va a unificar, y ese algo es la palabra de Dios. Tenemos un acuerdo, tenemos un común acuerdo. ¿Sabes cuál es nuestro común acuerdo? La palabra de Dios. Y aprendimos 5 cosas rápidas que te quiero recordar, que también la iglesia del libro de los Hechos tenía estas 5 cosas. Número 1, estaban juntos. Vimos que es necesario estar juntos, porque cuando tú estás junto con tu hermano, sí va a haber diferencias, sí va a haber quizá algún roce entre los hermanos, pero esas diferencias y esos roces son los que te van a llevar a crecer, son los que te van a llevar a reflejar la imagen de Cristo en tu vida, porque ahí vas a aprender a amar, vas a aprender a perdonar, vas a aprender a tener paciencia. Ahorita lo vamos a ver, soportándonos los unos a los otros. Si tú no estás junto con tus hermanos,
Te vas a evitar de estos roces, pero no vas a crecer, bro. No vas a poder reflejar la imagen de Cristo, porque ¿a quién vas a amar? ¿A una televisión? ¿A un radio? No podemos hacerlo así, a través de eso. Por eso el Señor nos pide estar juntos. Y la iglesia del libro de los Hechos estaba junta. Número 2, orando, ¿sí? Y la oración, número 3, atentos a la palabra. Estas dos cosas, el 2 y el 3, que es oración y atento a la palabra, no es otra cosa más que comunión. Es lo mismo que tú haces diariamente. Cuando oras y te comunicas con tu Señor, y cuando lees la palabra y el Señor te habla, ¿no? Es la comunión, la oración que tú le hablas al Señor, la comunión a través de la palabra que el Señor te habla a ti. Y esto lo tenía la iglesia y lo hacían juntos. Y la oración nos une, como lo hemos visto, ¿no? Muchas veces hemos estado orando los unos por los otros, y cada vez que Dios pone carga en tu corazón por alguno de los hermanos que pone en el grupo de WhatsApp una oración, y tú puedes orar por ese hermano y estás orando y estás intercediendo, de verdad el Señor nos pone cargas. Nosotros hemos estado a punto de comer, ¿no? Y en la oración de los alimentos yo le he pedido a mis hijos que alguno de ellos dé gracias por los alimentos, y detiene la oración de los alimentos un poquito y se acuerda que estábamos orando por una petición, y en ese momento le dice a Dios: Señor, y te pedimos por el hermano fulano, ¿no? Que tiene esta porque estamos en ese orar los unos por los otros, y te une. De verdad la oración nos une, es algo que la iglesia del libro de los Hechos tenía. También el estar atentos a la palabra. Aprendíamos que no solamente escuchar la palabra, sino estar atentos. Es muy diferente escuchar la palabra a estar atentos. Ejemplo, los discípulos de Jesús desayunaban, comían, cenaban con Jesús. Escuchaban la palabra, pero no estaban atentos. Porque cuando una mujer llamada María, que lo vimos hace 2 semanas, ella sí estaba sentada a los pies del maestro, atenta a la palabra. Cuando surgió una situación, ella pudo reaccionar, y dice la Biblia que se anticipó a los discípulos que estando escuchando la palabra, pero no estaban escuchándola atentamente. Ella sí estaba escuchándola atentamente, y lo que fue a hacer ella les pareció loco a todos los demás, ¿no? Les pareció un desperdicio, porque agarró un vaso de alabastro, lo rompió, y yo creo que mientras de ella lo estaba rompiendo, ellos estaban diciendo: ¿Qué locura se está haciendo? ¿Cómo está rompiendo? No entendía nada. ¿Sabes por qué? Porque no estaban atentos a la palabra de Dios. Solamente la escuchaban, pero no atentamente. Y esta mujer rompió el vaso y ungió al maestro, y ellos, completamente sacados, no sabían ni de lo que estaba haciendo. Pero a esta mujer le valió hacer todo esto porque ya estaba atenta. Así que este punto número 3 fue lo que vimos la semana pasada: estar escuchando la palabra de Dios atentos. Y estas 3 cosas, estando juntos, orando y escuchando la palabra de Dios atento, nos van a dar la 4ª cosa, que es tener una misma forma de pensar y una misma forma de sentir. Eso es lo que nos va a dar estas 3 cosas. Cuando tú estás junto, cuando tú estás orando unos por otros, cuando tú estás atento a la palabra, en automático vamos a tener una misma forma de pensar y una misma forma de sentir. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? La 5ª cosa que aprendíamos la semana pasada. Con estas 4 cosas vamos a poder llevar a cabo el propósito para el cual todos estamos juntos. ¿Sabes cuál es ese propósito? Ese propósito no es que estamos todos juntos para que la iglesia crezca y seamos muchos miembros. No, ese es el propósito. Ni para que ahora tengamos muchos hermanos aquí tocando en la alabanza y se escuche padrísimo. Tampoco ese es el propósito. Ni para que no, ese es el propósito. Es Juan 17:23. Ese es el propósito. Grábalo, anótalo, subráyalo. El propósito de nosotros como iglesia está en Juan 17:23. Yo en ellos, tú en mí, para que sean, ¿qué? Perfectos en unidad. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca. Para que el mundo conozca. Para que podamos dar a conocer a Cristo a través de tu vida y de mi vida. El que estemos juntos, el que oremos, el que estemos atentos a la palabra, el que generemos con todas estas cosas una misma forma de pensar y de sentir, es para que juntos prediquemos la palabra con valor, con denuedo, para que demos a conocer
la imagen de Cristo a través de nuestra vida. Ese es el objetivo. Si no tenemos ese objetivo, no hay ningún otro objetivo, mi hermano. Si tú no tienes ese objetivo como parte del cuerpo de Cristo, entonces estás perdido o estamos perdidos. No tenemos nada que hacer. Si mi objetivo no es que la gente conozca de Cristo, si mi objetivo no es reflejar a Cristo a través de mi vida, si ese no es mi objetivo, entonces estoy quizá como los discípulos, pensando en cosas temporales, como los discípulos, ¿no? Como Pedro, que estaba, no, Señor, tú no vas a ir a la muerte, ¿cómo se te ocurre? No, mira, tratando de convencer a Cristo, y Cristo le dijo, aléjate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque no estamos atentos. Si ese no es mi objetivo, que el Señor sea glorificado, que la gente conozca, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. Ese es mi objetivo, mi hermano. Ese es nuestro objetivo como una iglesia unida. Así que ya aprendí que yo soy la iglesia, ya aprendí que dependo de Dios. Ahora voy a aprender a unirme con mis hermanos, porque todos unidos, el Señor Jesús en la oración final que Él hizo en Juan 17, que es nuestro objetivo, le estaba orando al Señor que sean uno, así como tú y yo somos uno, que sean uno para que el mundo conozca. Es la única manera en la que vamos a poder reflejar la imagen. Imagínate cómo vamos a poder reflejar la imagen de Cristo si no somos uno. Si hay divisiones entre nosotros, si hay pleitos entre nosotros, si hay diferencias entre nosotros, no vamos a poder reflejar la imagen de Cristo. La gente va a darse cuenta que nosotros no estamos reflejando la imagen. Así que lo importante es una iglesia unida. Y hoy vamos a ver, punto número 3, una iglesia concertada, ¿no? Una iglesia ordenada, porque ahora sí vamos a trabajar en un orden, en el orden de Dios. Vamos a ver nuestro pasaje, nuestro versículo a memorizar es Efesios capítulo 4, versículo 16, que dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Ok? Entonces, de quien todo el cuerpo, bien concertado, bien concertado. Y aquí hay una palabra que es concertado, porque Dios obra en la concertación. Y concertado nos habla como un concierto, ¿no? Como cuando tú has ido a algún concierto en algún momento y has visto cómo una orquesta está tocando de una manera bien específica. No tocan todos como quieren ni entran todos como quieren, sino van entrando poco a poco. En algún momento tuve la oportunidad de ver a tocar a una orquesta en vivo y va entrando instrumento por instrumento. De repente empieza el violín y todos los demás instrumentos están en silencio. No entran todos al mismo tiempo. Va entrando el violín y por allá entra el bajo y por acá entra y así va entrando el piano y van entrando cada instrumento, la guitarra, hasta que todos se conjuntan y empiezan a tocar la melodía, pero desde que entra el primero se empieza a escuchar una melodía increíble, ¿no? Imagínate que todo mundo quisiera entrar al mismo tiempo. No, yo voy a entrar primero, no me importa que primero entre el violín, yo quiero entrar, y empiezas a tocar, no sabes escuchar bien. Aún en la música, déjame decirte que en la música hay unas partituras que la mayoría de los músicos saben leer perfectamente, y en esas partituras hay un momento en donde como músico, si tú estás tocando cierto instrumento, hay un momento de silencio, donde tú no vas a tocar, donde tú tienes que quedarte calladito, tapas tu instrumento y te quedas calladito y esperas y vas viendo cómo empieza a tocar el otro instrumento, luego cómo sigue el otro, luego cómo sigue el otro, y tú esperas hasta que te toca tu turno, y cuando te toca tu turno entras tú y tocas. De esa manera se escucha padrísimo. ¿Qué es lo que nos quiere decir, mi hermano? Hay momentos también que como cuerpo de Cristo, como una iglesia concertada, quizá no nos va a tocar a todos en un momento dado servir. Hay un momento en donde quizá tú y yo tengamos que estar calladitos, ¿no? Y esperar. Y eso no significa que no está dándose este concierto maravilloso, porque hay otro que está dando el concierto. ¿Cuál es nuestro propósito de este concierto? Que el nombre de nuestro Señor
sea glorificado, que la gente conozca a Cristo. Ese es el objetivo. El objetivo no es que cada uno de nosotros luzcamos, no es que cada uno de nosotros brillemos, no es un momento para brillar. El objetivo de una orquesta es que todo salga bien, ¿no? Que todo se escuche bien. Y cuando todo se escucha bien, toda la orquesta es aplaudida. Y nosotros no estamos para ser aplaudidos, cabe señalarlo, pero lo que queremos, nuestro objetivo es que el nombre de Cristo sea glorificado a través de estar todos concertados, todos unidos, todos bien dirigidos por nuestro Señor. Y ninguno de los instrumentos es más importante. Ahorita lo vamos a ver, ninguna de las actividades es más importante que la otra. No, bueno, es que a mí me tocó el triangulito, ¿no? El que a veces se ve como más simple. No, pues es que yo nomás tengo que tocar pero aún ese, tocado en el momento exacto, le da a la melodía el punto exacto, ¿no? A veces cuando suena el triangulito es cuando la gente siente la emoción más profunda. Puede estar la melodía padrísima, pero el triangulito en el momento exacto da el sentido. Todos bien concertados, todos los instrumentos son importantes, así que el servicio que el Señor te permita hacer es importante y el servicio de cada uno es importante, ninguno es más que otro, ahorita lo vamos a ver. Así que acompáñame a Efesios capítulo 4, vamos a leer los primeros versículos. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Así que lo primero es, vamos a andar como es digno. ¿Cómo es digno, mi hermano? Pues Cristo murió por ti y por mí. ¿Algo más? Y así, entendiendo este sacrificio del Señor en nuestra vida, es que tú y yo debemos de andar como es digno. Entendiendo que soy la iglesia, es que yo debo aprender entonces a andar digno. ¿Sí? Debemos andar coherentes de una manera coherente, caminar coherentemente a lo que hemos recibido, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Así que el Señor nos ha llamado a soportarnos los unos a los otros. No te desesperes, la Biblia dice: ten paciencia unos con otros. En esto demuestras el amor con tus hermanos, ir creciendo, aprendiendo a perdonar, aprendiendo a amar, aprendiendo a soportarnos, aprendiendo a tener paciencia los unos con los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así que hay un vínculo que nos une, que es la paz, que es la reconciliación con Cristo. Y vamos a ver 7 cosas muy rápido que el Señor nos va a mostrar en este pasaje. Un cuerpo, porque somos un cuerpo en Cristo. Versículo 4, de ahí de Efesios 4, un cuerpo, son 7 cosas, un cuerpo, porque somos todos un mismo cuerpo en Cristo. Así que la iglesia de Familia Semilla de otra ciudad también es el mismo cuerpo de nosotros. Así que la iglesia aún de aquí de Naucalpan, muchas iglesias también somos un mismo cuerpo los unos a los otros. No porque seamos una iglesia local quiere decir que las demás iglesias ya no forman parte del cuerpo. Todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Así la iglesia esté en China o donde al fin del mundo, somos parte del mismo cuerpo de Cristo. Así que somos un cuerpo, un espíritu que es el que nos une. Ahora fíjate bien, porque en estos 7 va a mencionar las 3 formas de manifestación de Dios: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Las va a mencionar las 3 aquí. Empieza diciendo un espíritu, ¿sí? Como fuiste llamados, una esperanza. Número 3, la esperanza de nosotros es la vida eterna, el estar con nuestro Señor, ¿sí? Un Señor, así que un espíritu, un Señor. ¿Y por qué le decimos Señor a Cristo? Porque nos compró, mi hermano, porque es nuestro Señor. Él es ahora dueño de nosotros. Nos pagó con precio de sangre. Un Señor, una fe, un bautismo y un Dios. Número 7. Así que Espíritu, Señor y Dios. ¿Te das cuenta cómo estas 3 cosas, y bueno, en general estas 7 cosas son un común acuerdo? Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, Dios Padre, ¿no? Por todos, Dios Hijo, y en todos, Dios Espíritu Santo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahora sí,
vamos a entrar a algunas funciones y vamos a entrar muy rápido, vamos a ver muy rápido algunas funciones, pero es importante que me pongas atención porque yo sé que hay muchas funciones, muchos dones, muchos ministerios. A veces nos hacemos bolas con que el ministerio, el diaconado, los dones, los carismas, las operaciones, los energemas, y ya no sé ni cuál es cuál. Vamos a verlo de una manera detenida para que podamos entender qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Pero antes de ver esto, mira cómo dice este versículo: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Y esta palabra gracia significa la influencia de Dios en tu vida. Te fue dada esa influencia de Dios en tu vida a cada uno conforme a la medida del don de Cristo. No te es dado más o menos, es como Dios quiere dártelo, así, de la manera en la que Dios quiere, y te lo dio de gracia. Esa gracia, ese don o ese talento o ese ministerio o ese servicio, te lo ha dado Dios por medio de su gracia. ¿Sí? Versículo 11, y vamos a empezar entonces a ver las primeras partes. Hemos visto entonces hasta aquí, rápidamente para hacer un resumen, como una iglesia concertada, ¿no? Vimos el ejemplo de una orquesta, como bien concertada, sabiendo cuándo guardar silencio, cuándo entrar y cuándo tocar. Es que vamos a todos juntos a poder llevar a cabo este concierto, ¿no? Que el único propósito y objetivo es glorificar el nombre de Cristo. Y ahora lo vamos a ver a través de un cuerpo. Vamos a ver el ejemplo de un cuerpo y vamos a ver tres cosas. Número uno, vamos a ver que de un cuerpo tenemos órganos vitales. ¿Cuáles son los órganos vitales? El corazón, el hígado, los riñones, etcétera, ¿no? Todos estos son nuestros órganos vitales. Ese es el número uno que vamos a ver. Número dos, vamos a ver los brazos, ¿no? Los brazos, las manos, que a través de nuestros brazos y de nuestras manos podemos ejecutar. Y número tres, vamos a ver nuestras piernas, nuestros pies, que a través de ellos podemos operar o caminar, ¿no? Entonces, tres cosas: órganos vitales, los brazos y las piernas. Así que vamos por los órganos vitales. Vamos por los órganos vitales que les vamos a llamar ministerios. 5 ministerios que el Señor nos ha dado, que van a representar estos órganos vitales. Si estos ministerios no estuvieran, imagínate que tu corazón no estuviera en tu cuerpo, pues simplemente no podrías vivir, ¿no? Así pueden ser estos 5 órganos vitales a través de la iglesia. Efesios 4:11, mira, dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles. Así que vamos a los órganos vitales. Número 1, apóstoles; a otros profetas; a otros evangelistas; a otros pastores y a otros maestros. Estos 5 ministerios, la palabra ministerio significa servicio, también significa diaconía, ¿sí? Es un servicio, es una función de servicio. Así que estos 5 ministerios en donde el Señor los pone, y déjame aclarar, es bien importante que entendamos esto: Él mismo constituyó. Y empieza diciendo el versículo, Él mismo, porque no lo constituye el hombre, porque no hay nombramientos, ¿sí? El que constituye a algunos apóstoles, a algunos pastores, a algunos evangelistas es Dios. A Él le place y constituye a unos y a otros, ¿sí? Estos no son propuestos por Él, por ninguno de nosotros, sino son puestos por Dios. Y cada uno de estos ministerios o servicios son para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjate cómo dice versículo 12: constituyó a cada uno de estos a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio, mi hermano? Nuestro objetivo, Juan 17:23. Grábate ese versículo, Juan 17:23, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca. Ese es nuestro objetivo. Así que estos ministerios son precisamente para la edificación del cuerpo de Cristo. Y así como son de vitales nuestros órganos en nuestro cuerpo, así son de vitales estos 5 ministerios. Una iglesia, imagínate una iglesia sin pastor, ¿no? ¿Qué pasaría si en una iglesia no existiera un pastor? Pues muchos estaríamos descuidados, ¿no? ¿Qué tal cuando recibes una llamada del pastor en un momento de dificultad
y es como un aliciente, mi hermano, ¿no? Es como que te levanta. El pastor hace la función de cubrir a sus ovejas, de sanar a sus ovejas, de cuidar a sus ovejas. Esa es la función del pastor, de que las ovejas no se vayan. Si no existiera un pastor, todas las ovejas salen corriendo y se pierden y se caen, y si alguna se daña, no hay quien la cure. Así que la función del pastor es una función increíble en la iglesia. Si no existiera un evangelista, ¿cómo pudieran conocer todas las personas de Cristo? Si no existiera alguien que va y predica, ¿no? A veces nos da a nosotros pena ir y predicar la palabra de Dios a algún vecino, a algún compañero. Imagínate los que se van de misioneros a predicar la palabra de Dios en condiciones completamente diferentes, pero ese es un ministerio puesto por Dios. Y todos son vitales. Cada una de estas funciones son vitales. ¿Para qué son vitales estas funciones? A fin de perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que estas funciones, apóstol, ¿sí?, profeta, evangelista, pastor y maestro, no son funciones, no son nombramientos, no son títulos. Mucha gente piensa que esto es un título. Entonces soy ahora el apóstol, ¿no? Me acuerdo rápidamente, déjame contarte una anécdota que contó el pastor Héctor Hermosillo, el hermano del pastor Heriberto. Dice que él tenía un programa de televisión, y en ese programa entrevistaba a algunas personas, entrevistaba a algunos intérpretes cristianos, entrevistaba a algunos pastores, entrevistaba a algunos maestros, etcétera, ¿no? Y en alguna ocasión le tocó entrevistar a un apóstol, y grababan la entrevista. Primero la grababan y después la transmitían. No se transmitía en vivo. Entonces, al momento de estar grabando la entrevista, dice que inició con la entrevista y empezó pues a fluir en la entrevista, y le dijo: oye, brother, a ver, dime ¿qué piensas tú de esto? Y entonces este apóstol detuvo la entrevista y dijo: no, espérame, corte, ¿no? No me digas brother, dime apóstol, porque soy el apóstol, ¿no? Entonces dice que el pastor Héctor dijo: bueno, está bien, pues otra vez, ¿no? Oye, apóstol. Pero otra vez en el desarrollo de la entrevista, otra vez que se le volvió a salir al pastor Héctor, volverle a decir: oye, hermano, y otra vez que vuelve a gritar: corte, ¿no? Y así dice que lo interrumpió varias veces durante la grabación, porque en cada una de estas veces él quería a fuerzas que se le nombrara el apóstol. No, dime el apóstol. Entonces, ¿sabes, mi hermano? A veces pensamos, y tristemente, déjame decirte tristemente, y sé de lo que te hablo, porque lo he vivido, me ha pasado, he estado en donde la gente, el pastor, el apóstol, ¿no? Y en tu credencial te ponen ahí apóstol, doctor, misionero, y no sé cuántos títulos, mi hermano. Y estos no son nombramientos, no son un rango, no tiene nada que ver. El pastor, el apóstol, el evangelista, el profeta y el maestro no son rangos, son funciones de servicio para la edificación del cuerpo de Cristo. No es un rango. Entonces quitémonos de nuestra manera de pensar que cuando el Señor te ponga en algún momento como maestro, no digas: no, hombre, ahora sí ya soy el maestro. Brother, es un servicio, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Es una función que el Señor nos da para que su cuerpo sea edificado. Versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito, que todos juntos, estos ministerios, nos ayuden a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, para que ya no te chamaqueen, mi hermano, ¿sí? Todos estos ministerios nos van a ayudar para que vayamos creciendo en el cuerpo de Cristo y no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, como lo hemos visto en Timoteo. Cuida la sana doctrina, cuida las palabras, porque se levantarán hombres amadores de sí mismos, queriéndose sentir el apóstol y el profeta y el no sé qué,
y entonces van a engañar a muchos. Y el Señor lo que te está diciendo, estos 5 ministerios, no es para eso, es para la edificación del cuerpo de Cristo, para que ya no seas como niño fluctuante que te llevan por un lado y por otro, y que ahora, no hombre, es que ahora ya encontré en internet un hermano que habla bien bonito, no, si vieras cómo te dice, confiésalo 3 veces, repite conmigo 3, soy un campeón, y ahí estás tú, ¿no? Soy un campeón, tengo esto, no, Señor, tú me das esto, y estás repite y repite, y son cosas fluctuantes, mi hermano. Por eso todas estas cosas, estos ministerios, el Señor los pone para que nosotros podamos aprender y no vayamos fluctuando así, que nos chamaqueen y nos lleven de un lado para otro, sino que podamos estar en las sanas palabras, en la sana doctrina para la edificación del cuerpo de Cristo, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido, y otra vez nuestro versículo a memorizar, entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente. Todos nos ayudamos mutuamente según la actividad propia de cada miembro y recibir su crecimiento para ir edificándose en amor. Ese es el propósito, ese es el objetivo, edificar el cuerpo de Cristo. Ahora vamos a pasar, esto fue los órganos vitales, ¿no? Vamos a pasar a los brazos, vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor acerca de los brazos. Romanos capítulo 12, acompáñame a Romanos capítulo 12, vamos a los brazos, que son los dones. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No te creas más que los demás. Lo que el Señor te ha dado a ti, lo que el Señor te dé a ti, el ministerio donde el Señor te permita servir a ti, piensa con cordura, porque te lo dio para la edificación del cuerpo de Cristo, no para que brilles, ¿ok? Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y aquí vamos a ver entonces los brazos que van a representar los dones. Los brazos que van a representar los dones, y vamos a revisar rápidamente cuáles son los dones, ¿no? Pero antes de ver los dones, déjame hacerte un comentario rápido. Fíjate cómo dice, los dones según la gracia que nos es dada. Nunca separes la palabra don de la palabra gracia, porque el don que el Señor te dio es por gracia, te fue dado, ¿sí? No es un talento que tú tengas porque tú eres lo máximo. No es porque tú seas la última Coca-Cola del desierto, te está diciendo no te creas más de lo que no, ¿sí? Según la gracia que nos es dada. Y ahora sí vamos a ver cuáles son. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. O el que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Así que fíjate cuáles son estos dones que el Señor nos da, ¿no? El de profecía, número 1, el de profecía. ¿Qué es lo que hace un profeta? Declara la palabra. El profeta es el que declara la palabra, no es alguien que predice el futuro. Muchas iglesias en muchos lugares han tomado esto de la profecía como un juego, y en algún momento hay gente que se levanta como profetas queriendo decir cosas que son cosas incluso antibíblicas y que hay que tener mucho cuidado. Mucha gente empieza a utilizar la profecía como los horóscopos, ¿no? Como se utilizan los horóscopos, queriéndote decir lo que te va a pasar, adivinándote el futuro, y llaman a las personas y empiezan a orar y empiezan a profetizarle, Dios va a hacer en tu vida y te va a dar y te va. Y a veces esas profecías
Si no están declarando la palabra de Dios, no hay otra profecía más que las que ya están escritas. Por eso Pedro decía, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. No cualquier otra cosa ni cualquier idea. Muchas personas de este tipo utilizan las artimañas del engaño, ¿no?, para engañar a los demás, para atraer personas y para decirles lo que quieren escuchar. Como veíamos en Timoteo, muchas personas van a tener comezón de oír, y eso que tú quieres escuchar es lo que te van a venir a decir. Vas a ser un gran predicador y tú lo quieres escuchar, y entonces, no, hombre, es que un profeta me dijo que yo iba a ser un gran predicador. Y mi hermano, a lo mejor no tienes ese don, el Señor no te ha dado el don de la enseñanza, como lo vamos a ver ahorita. No lo tienes, brother. Pero tú quieres, estás aferrado a que sí, ¿no? Y lo que estamos viendo es que esto no son rangos. Si alguien tiene una función de enseñar, qué bueno, Dios se la dio. Pero si alguien tiene una función diferente, incluso podría parecer absurdo, pero el limpiar es una función increíble. No podríamos estar todo sucio. Y es una función que es necesaria. Por eso lo vamos a ver ahorita al final, cómo cada parte del cuerpo es necesaria. Tú no puedes decir, la uña no me sirve para nada, entonces me la voy a quitar. Si tú crees que la uña no te sirve, a ver, arráncate la uña. No te la vas a arrancar. No, pues es mío, es mía. Y no es que tenga más importancia que tu brazo, que tu pierna, que todo tiene una importancia y todo es importante. Pero la profecía es cuando alguien declara la palabra de Dios ya escrita y simplemente la usa para declarar la palabra, no para adivinar, no para decirte lo que quieres escuchar. El servicio demuestra la palabra, la enseñanza define lo que es la palabra. El que exhorta demanda la palabra, ¿no? Hay alguien que tiene el don de exhortar, y cuando un hermano te exhorta, entonces está demandando la palabra. El que reparte con generosidad, ¿no?, con liberalidad. El que preside con solicitud, y el que tiene misericordia con alegría. Aún uno de los dones es tener misericordia. ¿Te das cuenta cómo estas cosas que podrían pasar desapercibidas, el Señor las tiene contempladas? No, pero pues es que si yo soy alguien que tiene misericordia, pues ¿qué? Eso no brilla, ¿no? Yo no salgo en la cámara. Eso no es importante, mi hermano, ¿no? Cuando el Señor venga, dice el Señor que cuando Él venga va a separar a los cabritos de las ovejas y les va a empezar a decir, ¿no? Por cuanto tuve hambre y me diste de comer, cuando estuve enfermo y me visitaste, y le voy a decir, Señor, ¿yo cuándo hice eso? ¿Yo cuándo hice eso por ti? Pues cuando lo hiciste por uno de tus hermanos, me lo hiciste a mí. Esas cosas que parecen menos importantes, pues Señor, pues ¿yo cuándo? Pues cuando me acomodaste una silla, como lo hiciste para uno de tus hermanos, me lo hiciste a mí. Servicios que podrían parecer que no, mi hermano, a esos son los más importantes, y esos son los que tenemos que tener mayor honra. Así que entonces, dones, que son los brazos. Vamos al punto número 3, que son las piernas, ¿no?, que son las operaciones, y vamos a concluir prácticamente ya con esto. Primera de Corintios 12, las operaciones. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca, fíjate de que va a mencionar estas tres cosas. No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándolos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Ahora bien, hay diversidad de dones por el Espíritu, pero el Espíritu es el mismo, dones. Y hay diversidad de ministerios. Ya vimos los ministerios, que son los órganos, ¿no? Pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, que son las que vamos a ver ahorita, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Así que estamos viendo que hay diversidad de dones, que vimos que son los brazos. Hay diversidad de ministerios, que ya vimos que son los órganos. Hay diversidad de operaciones, que ahorita vamos a ver cuáles son las piernas, ¿no? Pero todos estos por el mismo Espíritu. No dejes de subrayar esto. El Señor es el mismo, pero el Señor es el mismo, pero el Señor es el mismo. Así que en cada una de estas cosas, Dios es el que opera. No somos tú y yo. No es algo que yo lo tenga por mí mismo o que tú lo tengas por ti mismo. Es el Señor obrando a través de tu vida. Versículo 7.
pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Te das cuenta? No es que lo hagas tú, es la manifestación del Espíritu para provecho, para la edificación del cuerpo de Cristo. No lo hagas para otra cosa, sino para la edificación del cuerpo de Cristo, porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Aquí estamos viendo cuáles son estas operaciones del Espíritu. ¿Qué quiere decir operaciones del Espíritu? Que el Espíritu Santo, en algún momento que a Él le plazca, puede utilizar tu vida para manifestar algunas de estas cosas que vamos a ver. Si es palabra de sabiduría, en algún momento que al Señor le plazca, puede utilizar tu vida, la mía, la que Él le plazca, para dar una palabra de sabiduría. Si hay una necesidad, hay un problema y no sabemos qué hacer, y el Señor te usa, mi hermano, y te da palabra de sabiduría, y esa palabra de sabiduría tú la das en ese momento y todo se ilumina, ¿no? Se resuelve el problema por una palabra de sabiduría que el Señor te pone, que el Espíritu Santo opera en tu vida. No que sale de ti, no, porque es que soy bien inteligente y entonces, no, pues sí, faltaba que llegara yo para que todos, no, mi hermano, es el Espíritu Santo obrando en tu vida, ¿sí? A otra palabra de ciencia por el mismo Espíritu. Imagínate, por ejemplo, Salomón. ¿Te acuerdas del rey Salomón, que era muy sabio y que le pidió al Señor sabiduría? Si Salomón hubiera tenido, la sabiduría hubiera sido parte de él, no hubiera terminado yéndose con los ídolos, no hubiera terminado yéndose con las mujeres extrañas, no hubiera terminado como terminó. Pero en algún momento el Señor le dio esa sabiduría y él se dejó que el Espíritu Santo operara en su vida, y en otro momento se fue por las tortas y el Espíritu Santo no pudo operar en su vida y terminó como terminó. Esa es la razón. Por eso nos damos cuenta ahí que este don no es algo que no, pues es mío y yo lo tengo, y es el Espíritu Santo obrando cuando Él quiere, como Él quiere. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, no dice don de sanidad, sino dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. Ahora fíjate bien todos estos dones de sanidades y el hacer milagros, porque se ha utilizado mucho este tipo de situaciones para engañar a la gente. Y hay congresos y hay reuniones que se hacen específicamente de milagros y de sanidades, ¿no? Y viene una persona que él es el que puede, ¿no? O sea, ninguno de nosotros, todos somos una bola del que no podemos nosotros, pero el que viene, él es el bueno, ¿no? Este es el que tiene el don, y entonces pues viene presumiendo y empieza a lucirse. Y déjame decirte algo, he estado en otro tiempo presente en esos lugares. Por alguna razón, yo creo que Dios en su misericordia me permitió desde los 6 años conocer de su palabra, pero me permitió estar metido en muchos rollos, mi hermano, para que quizá en algún momento, hoy, yo te pueda compartir y te pueda decir que todas estas cosas yo las vi. Y las viví y las presencié, y estaba yo ahí parado cuando ellos empezaban a orar y empezaban a decir, ahora sí, sé sano, y no sanaba, bro. Vamos a hacer milagros, y traían a una persona, un día me acuerdo de una semana de milagros y no sé qué, y trajeron a un jovencito en silla de ruedas, y el jovencito pues parece que tenía algún problema también como de parálisis. Bueno, su cuerpo estaba todo paralizado, y yo dije, pues vamos, o sea, quiero ver a Dios obrando, ¿no? Y orando por él, y se quedaron ahí como 5 minutos orando por él, y gritando y soplando y parándose de cabeza, bro. ¿Y sabes qué? Nunca sanó el muchacho. Ya mejor dijeron, llévenselo. Y para mí fue una decepción en ese momento terrible. Yo he de haber tenido unos 10 años quizá, sí, estaba chico, y a los 10 años pues sí, tú dices, Señor, ¿por qué no pudiste? ¿O qué pasó? ¿No? O sea, ¿qué fue lo que pasó, Señor? Te preguntas. Pero ahora lo que estamos viendo, mi hermano, es que todas estas cosas no son para hacer espectáculos, porque desafortunadamente en cada uno de estos reuniones que se hacen, al final de la reunión, ¿qué crees? Te piden que te moches con una lana. Ahí sí, por eso nosotros te decimos que aquí en Familia Semilla, el pastor aclaraba, nosotros no pedimos dinero, no estamos sacando el dinero.
nos ayudamos mutuamente y es una cosa muy diferente. Dios nos libre de estarte pidiendo dinero para todo, que Dios nos libre. No pedimos dinero, pero en ese tipo de reuniones al final todos móchense, vamos a recoger una ofrenda para el que pasó aquí y que según hizo milagros y no sé qué rollo, y todo era dinero y todo era mocharse. ¿Sí? No estamos en esa situación y aparte te cobraban. Entonces todo es dinero, mi hermano. Eso son cosas diferentes. El Señor nos está diciendo que cuando el Señor obre a través de tu vida, o de mi vida, o de la vida que le plazca, porque es al que el Señor le quiere dar, es una manifestación. No es que ahora yo ya tengo el don de sanidad y ya me pertenece, ya es mío. No, yo soy el único que sana. No, porque el mismo apóstol Pablo en algún momento impuso manos y sanaron, y en otro momento impuso manos y no sanaron, brother, porque es la manifestación del Espíritu, es cuando Él quiere, a quien Él quiere, como Él quiere. Lo único que te llama el Señor es ora unos por otros, y si tú oras y el Señor a través de ti da la sanidad, qué bueno. Y si el Señor, tú oras y el Señor no sana, pues Él es soberano. Él es soberano. Él sabe en qué momento sí, en qué momento no. Y es porque no depende de ti ni depende de mí. Cuando tenemos este entendimiento, entonces no vas a estarte decepcionando de ver que alguien que se supone que tiene este don o que se supone que tiene este talento y lo va a hacer y no lo logra, pues no te vas a decepcionar, mi hermano, porque es el Espíritu Santo cuando Él quiere, como Él quiere, pero con un propósito. El propósito, hermano, no es sacar una lana. El propósito no es que me digan, no, yo soy el que sana ese no es el propósito es la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor permite que haya sanidades para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor permite que haya milagros, pero para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito. Cuando tú veas a alguien que hace este tipo de cosas con un propósito diferente, entonces no es de Cristo. A otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero fíjate bien, mi hermano, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, ¿no? Uno y el mismo Espíritu, solo las hace el Señor, repartiendo a cada uno en particular. ¿Cómo? Como Él quiere. Como Él quiere, bro. Repartiendo a cada uno como Él quiere, bro. Si no quiere que tú puedas orar por alguien y sane, pues no quiere, bro. No nos aferremos, no, como Él quiere. Esto es algo como Él quiere. ¿Por qué? Porque es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y debemos entender esto para salir de toda esta falsa manera de pensar que este tipo de situaciones nos van a llevar a ser el wow, el que hace milagros, brother, todas estas cosas son ministerios, servicios para que el cuerpo de Cristo sea edificado, para que juntos logremos el objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo, mi hermano? Juan 17:23, ¿no? Que seamos perfectos en unidad para que el mundo conozca. Ese es el objetivo. Si tu objetivo no es que seamos una iglesia perfecta en unidad, si tu objetivo no es que seamos una iglesia concertada y unida, si tu objetivo no es que todos estos ministerios, dones y operaciones del Espíritu Santo sean utilizadas para la edificación del cuerpo de Cristo, para que el Señor sea glorificado, pues entonces estamos equivocados en el propósito, ¿no? Y vamos a terminar, acompáñame muy rápido, 1 Corintios 12, versículo 12, ya con esto es la conclusión. 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, ¿sí? Pero es un solo cuerpo. Así que tú, como ya lo dijimos, tus hermanos que están en Guadalajara, en Monterrey, en Texas, en McAllen, en donde sea, son un mismo cuerpo. En México DF, en todos, somos un mismo cuerpo. Y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, así que somos iguales, mi hermano. ¿Sí? El Espíritu Santo mora en todos nosotros. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo.
Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, ¿cómo? Como Él quiso. Así que, mi hermano, si te tocó ser pie, es porque Él quiso. Y si se te tocó ser mano, es porque Él quiso. Y si te tocó ser uno de los órganos vitales, es porque Él quiso. No, pues es que, no, yo quería ser, es porque Él quiso, como Él quiere, mi hermano, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿No? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con mayor decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, para que te preocupes los unos por los otros. Por eso, mi hermano, a veces, como decía el pastor hace un rato, ponemos en el grupo que al que Dios toque su corazón, nos preocupemos los unos por los otros. No podemos decirle a mi hermano, sí, que te vaya bien, voy a orar por ti, ¿no? Como dice primera de Juan 3, si tú que tienes, el Señor te ha dado, y le dices a tu hermano, que Dios te bendiga, voy a orar por ti, ¿dónde está el amor? Por eso, no por sacar dinero, son cosas completamente distintas, ¿no? De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros los unos en los otros, ¿no? Somos miembros los unos de los otros. Así que, mi hermano, con este resumen, déjame decirte algo: si Dios te ha puesto como mano, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Si Dios te ha puesto como un órgano vital, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Si Dios te ha puesto como el dedo chiquito del pie, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y cada parte de tu cuerpo, cada parte del cuerpo de Cristo tiene una función especial. No te sientas menos si el Señor te ha puesto como dedo chiquito del pie, porque créeme, a veces, o el dedo gordo del pie, porque yo te puedo decir, a mí me ha dolido el dedo gordo del pie y no he podido caminar por una semana, bro. Y es el dedo gordo del pie. Yo digo, es el dedo gordo del pie, ¿para qué me sirve? No, pero cuando me duele, brother, una semana me tengo que quedar sentado y no puedo caminar. Un miembro tan pequeñito. Así que todos somos importantes y debemos entender esto: nuestra importancia no está en el brillar ni en nada. Nuestra importancia está en concertarnos, cada uno concertarnos. Si te tocó ser el dedo gordo, si te tocó ser el dedo chiquito, si te tocó ser la mano, si te tocó ser lo que te haya tocado, la importancia está en que todos juntos, bien concertados, caminemos hacia un objetivo: la edificación del cuerpo de Cristo. Y nuevamente te repito Juan 17:23, para que seamos perfectos en unidad, para que el mundo conozca, para que el mundo sepa que me amas, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese es nuestro objetivo, mi hermano: glorificar el nombre de Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos instruyes y a través de tu palabra es que nosotros podemos tener el entendimiento correcto. No a través, Señor, de nuestras ideas o de nuestras formas de pensar, pero a través de tu palabra es que tenemos el entendimiento correcto, Señor. Ayúdanos a ir aprendiendo a hacer la iglesia de una manera correcta, Señor, sabiendo que debemos depender de ti, Señor, sabiendo que debemos ser unidos, mira, Señor, que dejemos, Padre, esas diferencias, esas divisiones, Señor, pero que podamos unirnos, porque las diferencias y las divisiones lo único que hacen es distraernos de nuestro objetivo, que es reflejar tu imagen, Señor, y que el mundo conozca
y que el mundo pueda saber que tú moriste en la cruz del Calvario por él, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Y ahora, en ese entendimiento, que bien concertados y unidos en los ministerios, en los dones o en las operaciones de tu Espíritu Santo, que tú permitas que se puedan desarrollar dentro de tu iglesia, que todas ellas sean para la edificación del cuerpo de Cristo, no para que ninguno de nosotros brille, no para que ninguno de nosotros se tenga más alto concepto de sí mismo del que debe de tener, Señor, sino para la edificación del cuerpo de Cristo, soportándonos los unos a los otros, edificándonos en amor, Señor, para que el mundo conozca, que tú, Señor, has muerto en la cruz del Calvario por ellos, Señor. Ese es nuestro objetivo, Señor. No para presumir, ni para lucir, ni para nada por el estilo, Señor. Quita de nuestros corazones cualquier situación, Señor, porque todo don, todo talento, todo ministerio, Señor, es dado por ti, Señor, como tú quisiste. A cada quien tú lo has repartido, como tú quieres, Señor. Y de esa manera es perfecto, Señor, porque has sido designado por ti, Señor, en tu soberanía, y tú eres el único perfecto, Señor. Así que te agradecemos, Padre, y te damos a ti toda la gloria, Señor, y toda la honra. Gracias por tu instrucción, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, mis hermanos, nos despedimos con una alabanza.